todos bienvenidos a una nueva clase divertida donde aprenderemos y conoceremos con Aprende en Casa Cantuta. Bien, hola a todos, mi nombre es Brisa y el día de hoy seré su maestra. El tema que vamos a tratar hoy es... no me acuerdo ahorita. Vamos a pedirle ayuda a una gran estrella famosa juvenil, María Fe. El tema es la entrevista. Ay, gracias María Fe por decirnos. Sí, chicos, el tema es la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación o un intercambio de ideas entre dos partes, ya sea el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener una información, ya sea de valor, en función de ello. Existen varios tipos de entrevistas que pueden clasificarse según el ámbito en el que se llevan a cabo o la forma en la que se realizan. En todos los casos, lo que se busca que el entrevistado exponga, ya sea datos o ideas que le servirán al entrevistado para tomar ciertas decisiones o seleccionar a un candidato para un puesto de trabajo, decidir cuál es el tratamiento médico o psicológico más indicado o publicar una nota periodística. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles: el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo algunas preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todas son recíprocas, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. Su fin es recolectar determinadamente información u opinión. Como guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o esquema con preguntas. La estructura de la entrevista. La entrevista tiene una estructura fija. Presentación, que es una breve descripción del personaje entrevistado, y la presentación del tema que se tratará en la entrevista. El cuerpo de la entrevista es una serie de preguntas relacionadas con el tema que se quiere tratar en la entrevista. Las preguntas se suelen marcar tipográficamente en negrita o en cursiva para distinguir las intervenciones de cada interlocutor. Cuando se trata de una entrevista escrita, también suele aparecer el título de la entrevista y a veces una entradilla. Tipos de entrevista. Entrevista estructurada. Una entrevista formal y estructurada se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada. En ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y que se dirigen a un entrevistado en particular, que responde concretamente lo que se le está preguntando. Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que éstas no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado de antemano. Entre sus ventajas se encuentra: la información es fácil de interpretar, lo que favorece el análisis comparativo. El entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas. Sus desventajas pueden ser: esta técnica posee limitaciones a la hora de profundizar un tema que surja en la entrevista, ya que se atiende a un cuestionario predeterminado, lo que no permite que el diálogo fluya naturalmente. Ahora está la entrevista no estructurada y libre. A diferencia de la entrevista estructurada, una entrevista no estructurada es flexible y abierta. Entrevista no estructurada y libre. A diferencia de la entrevista estructurada, una entrevista no estructurada es flexible y abierta.
ya que por más que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar preguntas, pero, a diferencia de la entrevista formal, no debe seguir un cronograma sobre la forma de llevar las preguntas y su formulación. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno lleva a que se dialogue libremente, generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. Sus ventajas son: al ser adaptable y libre, se logra un clima ameno que habilita la profundidad sobre los temas de interés. Permite la repregunta si el entrevistado hizo mención de algún tema de interés. Entre sus desventajas son: como los temas suelen expandirse, es más costoso de realizar por el tiempo empleado por parte del entrevistador. Se requiere una gran técnica e información en el tema a tratar para poder tener argumentos y opiniones que permitan profundizar y dialogar. Dentro de este tipo de entrevistas nos encontramos con la siguiente subdivisión, que es la entrevista en profundidad, la entrevista enfocada y la entrevista focalizada. Ejemplos de tipos de entrevistas. Está la entrevista laboral. En muchos casos, antes de acceder a un puesto de trabajo, suelen hacerse entrevistas para conocer al solicitante y saber si poseen las actitudes requeridas para el puesto. Normalmente, antes de acceder a una entrevista de trabajo, son solicitados algunos pasos previos, como la entrega de cartas de recomendación o el currículum vitae. En este tipo de entrevistas suelen intervenir las personas que solicita el puesto de trabajo y algún representante de la empresa o institución a la que se desea acceder. La entrevista laboral puede ser estructurada cuando se realice una serie de preguntas que deben ser respondidas, o no estructuradas cuando se trata de un diálogo entre el entrevistador y entrevistado de manera más fluida o natural. Sin embargo, en general suelen ser mixtas, es decir, el entrevistado responde a ciertas preguntas predeterminadas, pero a su vez son realizadas preguntas abiertas sin un orden establecido. Las entrevistas laborales pueden ser individuales o grupales, cuando se trata de entrevista a varios solicitantes de manera simultánea. También existen las entrevistas de tipo panel, en las que hay varios entrevistados para un solicitante. ¿Me podrías decir tu nombre completo? Buenas tardes, mi nombre es Gina Bri Delgado Méndez, Edad. 29 años. ¿Cuáles son tus expectativas de este trabajo? Aportar al área donde se me asigne, ¿no? Que mi carrera es de abogada, entonces en ese ámbito legal, aportar en todo lo que se pueda para la empresa. ¿Has tenido alguna experiencia antes de entrar acá? Ah, sí, claro. He trabajado en varios estudios jurídicos, también he trabajado, bueno, actualmente hasta hace poco he estado trabajando en la fiscalía, ¿no? Entrevistas periodísticas. Las entrevistas periodísticas son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muchas veces sirven como introducción a un tema o como material para una investigación o a un análisis determinado. Estas entrevistas pueden ser previamente programadas o pueden surgir de improviso. Estas son muy utilizadas en el periodismo policial, político y deportivo, o ya sea a nivel artístico también. Existen diferentes tipos de géneros de esta clase de entrevistas. Por ejemplo, la entrevista de opinión. Es un tipo de entrevista en la que se busca conocer las opiniones del entrevistado. Muchas veces no se realizan preguntas, sino solo comentarios para que el entrevistado oriente sus ideas hacia un determinado tópico. Buenas noches a todos, hoy día estamos con un gamer muy famoso, youtuber reconocido con más de 10 millones de suscriptores. Jerry, ¿nos puedes explicar qué videojuego juegas y en qué rango te encuentras ahorita? Yo juego el videojuego Free Fire. Estoy en el rango heroico en duelo de escuadra y en clasificatoria. En ambos estoy en heroico y
pues lo juego por diversión y eso. Gracias. Entrevistas informativas. Es un tipo de entrevista en el que el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. En ellas, el entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a medida que avanza la entrevista. Buenas noches, querido público. Hoy día vamos a estar en una entrevista con la gran abogada Gina Brigitte. Bueno, Gina, ¿me puedes explicar sobre un tema que se está hablando mucho en el día, que es sobre la violencia familiar? Buenas noches, Brisa. Sí, efectivamente, hoy en día nos encontramos con una gran cantidad, ¿no?, de delitos sobre este tema que es de violencia familiar, ¿no? No solamente tanto hacia la mujer, vemos que también es hacia los hijos, los hermanos, entre el grupo, integrantes del grupo familiar que habla justamente la ley 30364, ¿no? Entonces, cada día vemos que los casos van aumentando e inclusive vemos muchos casos de feminicidio, ¿no?, que justamente viene a raíz de los problemas que existen pues entre los integrantes del grupo familiar. Entrevistas interpretativas. Es un tipo de entrevista en el que el entrevistador tiene conocimientos sobre el tema a discusión y sus preguntas son tanto informativas como interpretativas. Entrevistas clínicas. Las entrevistas clínicas son aquellas que se dan entre un profesional y un paciente. Su objetivo es obtener una noción de los problemas o patologías que sufre el paciente. En ellas, el médico o terapeuta realiza ciertas preguntas y da al paciente indicaciones o aclaraciones. Este tipo de entrevista intenta construir una cierta relación entre el médico y el paciente, siempre contando con la confidencia y la confianza como base de este vínculo. Buenas tardes, tengo su información. ¿Cómo está? ¿Se ha sentido un dolor? Sí, doctor, me he sentido muy mal, he estado muy ronca la garganta, he estado con fiebre, la nariz muy tupida, a veces muy cansada. Le mandaremos a hacer unos exámenes. La entrevista psicológica. Las entrevistas psicológicas se utilizan para recabar datos sobre la vida del paciente y sus motivos de consultas. Mientras más apertura y honestidad exista de parte del paciente, el psicólogo tendrá una visión más completa de la situación y podrá trazar una estrategia exitosa. La entrevista psicológica puede variar dependiendo de la etapa de la relación psicólogo-paciente, pero en términos generales se requiere de una primera entrevista para determinar el motivo de la consulta y explorar aspectos vitales que permitan conocer mejor el contexto del paciente. Cuando el proceso ha finalizado y se considera que el paciente puede ser dado de alta, se realizará una entrevista final en la que quedará asentada su situación actual. Déjenme, yo no hice nada. Señor, ¿por qué le tiró esa piedra a esa niña? Mis instintos me decían, tírala. Y eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en otra clase divertida donde aprenderemos y conoceremos solo en Aprende en Casa Cantuta. Bye.